seres vivos, nacemos. Recibimos el primer alimento, la lactancia materna. Recibimos el segundo alimento, el alimento continuo, que ya vendría a ser la alimentación propia de un ser infante. Nos desarrollamos en la pubertad. Salen en nosotros diferenciaciones específicas de nuestro sexo. Entramos en una época de la juventud que nos da, o sea, tenemos una adolescencia, tenemos una juventud, la juventud nos imprime el carácter, no solamente psicológico, sino también físico, ¿no? Entonces, de igual forma, hay una etapa de madurez en los microorganismos, ¿no? De juventud, en este caso, y luego de una madurez, donde se consolidan todos los ideales, para finalmente empezar a declinar porque las fuerzas no son las mismas, y hay un deterioro orgánico natural, y si es de repente fruto de alguna enfermedad o fruto de algún de repente traumatismo, aún más. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros un ciclo de vida. Ese ciclo de vida en los microorganismos se le llama la cinética de crecimiento. Y tiene una, dos, tres, cuatro fases principales. La cinética representa, cinética, una palabra usada dentro de una de las ciencias llamada física. La cinética de crecimiento, ¿no? La cinética de crecimiento, cinética, constante física, va a medir qué tan rápido crecen los microorganismos. Y tiene cuatro grandes fases. Una fase que le llamamos lag, y aparece ahí, o latencia. Otra fase que le llamamos log, o exponencial, o logarítmica. Vuelvo a repetir, porque ese es fruto del taller. Una fase que le llamamos lag, o latencia, o letargo, ¿ya? Fase de adaptación en realidad, llamada fase lag, fase lag, la inicial, fase de crecimiento, ahí ven cómo se expresa una curva, fase log, crecimiento exponencial, crecimiento logarítmico, una fase en la cual hay equilibrio, se llama la fase estacionaria, acá hay un confort por el consumo de nutrientes, ni se resta ni se suma, y finalmente todo o nada es eterno. Hay una diferencia de nutrientes, los nutrientes se dan a la baja y las bacterias mueren al no encontrar el mismo requerimiento nutricional que tenían en el inicio. Tener en cuenta también que las bacterias se han duplicado y han incrementado su biomasa a ritmos amplios, extensos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que de una u otra forma considerar que luego del balance de la zona de confort viene o se va a ir eliminando algunas bacterias. Las bacterias van a morir y lo que botan en la pared es NAG, NAD y ácido aminopimélico. Eso, en rupturado, en cortes, se puede utilizar para lo que vendría a ser la arquitectura bioquímica del microorganismo. Muy bien, decíamos que la fase lag es la fase que se adapta y si un microorganismo se coge de un lugar y se lleva al medio de cultivo, sería la fase en la cual se adapta a este medio ambiente. ¿Ya? Se adapta a este medio ambiente. Una fase de crecimiento exponencial. Una fase de crecimiento exponencial. Es donde se produce el incremento total de los microorganismos y no sigue un ritmo aritmético, sino sigue un ritmo geométrico. ¿Ya? Luego, la fase estacionaria y la de muerto de declinación.
Si queremos hablar de nutrición de los microorganismos, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Ah? La nutrición de los microorganismos se da en base a cómo los microorganismos capturan o no el alimento. Hay microorganismos que tienen la capacidad única de utilizar la luz solar. A esos microorganismos que utilizan la luz solar y evidentemente hacen fotosíntesis para poder iniciar el proceso de obtención de moléculas, se llama fotótrofos, microorganismos fotótrofos, ¿ya? Van a usar la luz como energía radiante o iónica y van a obtener, ¿no?, sus compuestos mediatos, utilizando sea compuestos orgánicos e inorgánicos. Es una clasificación en base a la utilización de la fuente de energía. Lo antagónico a esto sería organismos heterótrofos, que es la mayoría de los organismos o microorganismos que conocemos. Otra clasificación es en base al balance estequiométrico de sus compuestos, ¿no? Están los organótrofos, los que utilizan compuestos orgánicos para obtener compuestos orgánicos, ¿no? O compuestos mediatos, por llamarlo así. Y los litótrofos, nueva palabra, litótrofos, trofos alimento. Pregunta de examen, ¿qué es un microorganismo litótrofo? De 2 ejemplos y fundamente su respuesta. Litos, piedra. Litos, piedra. Trofos, alimento, ¿no? Trofos, el que se alimenta. Por la fuente de carbono pueden ser autótrofos y heterótrofos. Y existen combinaciones también en base a ello. Recordar que tenemos que utilizar un soporte, un vehículo para cultivar a los microorganismos. Ese vehículo, ese soporte, ese lugar, ese mini laboratorio donde yo puedo traer a mis bacterias, se llama medio de cultivo. El medio de cultivo es una sumatoria de ingredientes. Hay ingredientes listos para uso. Pero el replicar la vida microbiana en un medio de cultivo trae ciertas características. Un medio de cultivo puede ser variable, puede ser natural, puede ser artificial, tiene que tener ciertas características. Su fuente de carbono, su fuente de nitrógeno, su solución indicadora, ¿no? Sus elementos amortiguadores o reguladores de pH, los agentes de regulación de pH. Su fuente de carbono tiene que estar bien definido, ¿no? ¿Con qué fuente de carbono va a trabajar? Ya, ok, almidón, pepitas, ya, declárelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajará con esos microorganismos? Los medios de cultivo pueden ser sintéticos, complejos, enriquecidos, selectivos o diferenciales. No es lo mismo selectivo que diferencial. Por ejemplo, si conociéramos a cualquiera de ustedes, no sé, a Yanak, al señor Yanak, y el señor Yanak va a ir a una fiesta, ¿no?, en la cual está yendo todos los padres de la promoción de los hijos pequeños, y dicen, hombres, saco y corbata, color rosa bebé. Mujeres, vestido de gala, color verde cobalto. Muy bien.
¿Qué hacen ustedes? Tratan de acoplarse al uniforme de esa ceremonia, ¿no? Digamos, a la diferenciación propia del medio de cultivo y ser idénticos, parecidos, ¿no? El medio de cultivo es selectivo y diferencial. Entonces, Yana se quiere diferenciar de ese grupo de padres de familia y no usan la corbata rosado bebé, utiliza una corbata amarillo, ¿no? Amarillo oro, otra. ¿Qué estamos generando en este ejemplo de la vida cotidiana? Que dentro de un todo hay una forma de diferenciación en el vestido. Las bacterias hacen algo similar. Si solamente crecieran en el medio de cultivo, muchas de nuestras formas fueran abstractas, porque las bacterias de por sí son blanquecinas, algunas transparentes y raras. No son muchas, son fluorescentes. Entonces nos estaríamos confundiendo, ¿no? Entonces, para lograr eso, algunos medios de cultivo les añaden un indicador de selectividad, que significa que va a hacer que el microorganismo sea, el crecimiento del microorganismo sea específico al medio de cultivo. A ver si me dejo entender. Voy a salir. El agar cromogénico para cándida. ¿Qué es cándida? Una levadura. ¿Qué ven ahí ustedes? Ven una placa, la cual está dividida en tres, y en cada región de la placa existen colonias que se han teñido de grosella, colonias que se han teñido de azul, colonias que se han teñido de verde. Cada color representará una especie particular. A esto se llaman medios cromogénicos. Pregunta de examen. Los medios cromogénicos son medios que buscan la diferenciación en un solo medio de distintas especies. Para ello utilizan algunos sustratos coloreados, como es el caso, o se diferencian en base a la morfología estructural que se presenta en la colonia, morfología de colonia. Este es un ejemplo. ¿Hay otros medios así? Sí. Por ejemplo, el agar de vibrio, el que puede distinguir el agar, las diferentes especies de vibrio. El cromo agar de vibrio, mire, colonias rosas, colonias azules y verdes también, ¿ya? A veces el tamaño es importante porque ese es un medio para vibrio, pero el trabajar patrones de colores permite una mejor identificación. Entonces, ese es un medio cromogénico diferencial. Pero ojo, es diferencial porque está diferenciando en un solo lugar dos o más tipos de microorganismos. Los medios de cultivo normalmente son transparentes, no son coloreados como ven aquí. Son transparentes, ¿no? Acá están coloreados, son así. Son de forma transparente aquí, no diferencial. Pues un TCA, sí. Esto es cuando ya lo enfrentan. Entonces, diferencial
El medio me permite diferenciar características, pero selectivo es que el medio solo me permite cierto grupo. A ver, delegado Sosa. Dígame, profesor. Buenas noches. A ver, delegado Sosa. Mañana te dicen traer, a ver, traer para la práctica de zoología una gata, que una gata hembra o un gato hembra, que haya tenido un primer parto, pero que no se encuentre en época de celo. Que tiene que hacer el delegado seleccionar del grupo de gatas techeras que puede estar en su cuadra o en su vecino, aquella que cumple esa condición. La selectividad de una prueba implica que yo separo. ¿Y qué pasa con el resto de gatas? Ya no las considero. ¿Ya? Cuando hacen presentación de zoología, le van a pedir testículos de gato juvenil. Tienen que traer ese material. Entonces, la selectividad de una prueba también en los microorganismos lo que busca es, solo me quedo con lo que me interesa. El resto no lo utilizo, el resto no me interesa, el resto no es motivo de mi investigación, el resto es motivo de mi estudio. Busco un medio diferencial cuando dentro de un todo solo quiero uno. ¿Ya, delegado? Sí, profesor, lo he entendido. Ya. Porque eso se va a tomar en el examen, ¿ah? Y lo van a escribir ustedes con su puño y letra. Doctor, el medio selectivo, indicó que era un medio en el cual permitía solo una cantidad de muestra específica, ¿no? Busca seleccionar solamente un tipo de un microorganismo, nada más. Busca la selectividad, algo específico. El número todavía no estamos viendo. Entonces, yo tengo esto que fuera mi placa de agarre. ¿Listo? Entonces, yo tendría ahí una colonia, otra colonia, otra colonia, otra colonia, otra colonia y otra colonia. ¿Ya? ¿Así? ¿Listo? Dentro de un número, ahora, no son así solo las colonias. Las colonias son así, otras son más chiquitas, ¿no? Ovaladitas. Dentro de todas, otras son redondas. Dentro del todo, yo solo quiero las colonias que tiñen de color grosella. Esa es selectividad. El medio lo que hace. A todo el resto lo elimina. A todo el resto lo elimina. Y solamente deja que viva lo que interesa. ¿Se entiende ahí, delegado? A ver, Yanak. ¿Está Yanak? ¿A quiénes están ahí? Están que se corren. Yomara Canorio, José Luis Rodríguez, Liz Guamán Armaulía, Henry. Presente, profesor. Cualquiera de esos, despierten. Presente, doctor, díganos. A ver, Estamos escuchando su clase. ¿dónde están? A ver, ya.
¿Cómo creen ustedes, cualquiera puede responder, cómo creen ustedes que yo selecciono al microorganismo que me interesa? A ver, adelante. Doctor, no creo que en sí el investigador seleccione, o sea, en la placa imagino hay nutrientes o hay compuestos que van a permitir el desarrollo o no de ciertas especies, ¿no? Porque no todas se van a alimentar de lo mismo. Muy bien, justamente eso. En la composición del medio de cultivo existen él dijo nutrientes, pero hay que cambiar eso, existen ciertos ingredientes que van a permitir el crecimiento o no. Y si yo hago la negación, que no van a permitir el crecimiento, que van a inhibir. En microbiología se usa esto, la inhibición del crecimiento, ¿ya? Inhibición del crecimiento. En la composición de la receta del medio de cultivo, algunas inhiben, otras permiten el desarrollo. ¿Correcto? Algunas inhiben, algunas permiten, ¿qué cosa? El desarrollo de los microorganismos. A ver, José Luis Rodríguez, ¿cuál era? Sí, profesor. Buenas tardes. Sin que estés en lo certero, ¿qué cosa sería algo que permite? A ver, ¿qué puede ser aquel ingrediente que permita que todo crezca? Por ejemplo, podría ser la humedad, la temperatura también. Ya, pero esos son factores físicos. Ahora enfoquémonos al medio, composición del medio. ¿Cómo? A ver. Podría ser el agua, profesor. No, todos tienen agua. ¿Qué otra cosa? Armaulía. Podría ser dependiendo la disponibilidad de nutrientes que pueda tener. Ya, pero ¿qué cosa? Yo quiero ya ejemplos. Podría ser que de repente a base del carbono, nitrógeno, pueda reproducirse, ¿no? Los microorganismos. Y también dependiendo de la temperatura también. Ya, todavía no. Los medios de cultivo tienen elementos químicos, reactivos, componentes que permiten el crecimiento. Peptona, glucosa, va a crecer. Que inhiben el crecimiento, sales, agentes reductores, por ejemplo, sales biliares, impide que crezcan los gram positivos. Cristal violeta impide que crezcan los gram positivos. Entonces, yo diseño un medio selectivo porque la composición del medio es eso, seleccionar. O sea, el medio permite esa selección. Y un diferencial es cuando el medio permite a dos microorganismos expresarse de un modo distinto en un solo lugar. ¿Ya? Por ejemplo, si en una fiesta pusiéramos, ¿no? En una fiesta popular en la cual se cante música variada, de la última que está saliendo en las redes, y ponemos a dos grupos conservadores, los católicos, los de otras religiones, y tenemos los que no tienen una vinculación propia a una iglesia o a una religión. Los tres grupos de personas se utilizarían de forma, digamos, distinta el momento. El momento sería de forma distinta y sería de forma variable, ¿no? Los que son más conservadores,
los que son más conservadores no van a divertirse, van a buscar más la formación o la complementariedad y van a de otra forma disfrutar el momento de la cercanía, de tener los vínculos adecuados, ¿no? De compartir ese momento con valores y principios y pasar un momento agradable. Los que no son tan conservadores, los que están de una u otra forma muy actualizados y disfrutan de ese momento específico, bailarán, cantarán, se pasarán bien, brindarán, etcétera, ¿no? Entonces, en un solo lugar, en un solo espacio, en un solo momento, las bacterias se comportan distinto. Eso es diferencial. En el mismo lugar, en el mismo nicho ecológico que es el medio de cultivo, en ese mismo lugar, van a comportarse de forma distinta. Van a utilizar los sustratos de forma distinta. Muchos de estos medios diferenciales se les adiciona un indicador de pH, un indicador de color, de tal manera que si de una forma distinta se manifiestan, poder variar, ¿no? O generar esa visualización de que uno es distinto de otro, diferencial. Los Staphylococcus aureus en agar mannitol tienen el color amarillo, tienen el aspecto puntiforme y generan un halo alrededor. Los Staphylococcus aureus, epidermidis, tienen la pigmentación no amarilla, sino neutra, ¿no? Colonias blanquecinas, y sigue siendo en el mismo medio otra especie. Justamente es para distinguir, para discriminar, porque en el tema de análisis clínico, ustedes tienen que estar seguros, cuando les toque trabajar en análisis, de que lo que ustedes describen está de acuerdo a los manuales de identificación, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso se va a afianzar en la práctica de medios de cultivo, que no es esta, sino que estamos entrando por los requerimientos. Un medio sintético es un medio que tiene fuentes sintéticas, un medio complejo tiene nuevamente vitaminas, y un medio de enriquecimiento también. Son unos ejemplos de los que... Aquí están, miren, jóvenes. Medio selectivo, ¿cómo se llama? Agar mannitol. Es selectivo y diferencial. ¿Por qué? Primero, selectivo. ¿Qué está creciendo ahí? ¿Qué son esas colonias amarillitas? Son Staphylococcus aureus, no lo sé, pero el que ya sea amarillo son Staphylococcus. ¿Y por qué está usted seguro? Porque los medios de cultivo tienen una hoja técnica en la cual ya se le explica el fundamento. Las colonias de Staphylococcus que degraden, ojo, que degraden la maltosa, el mannitol, perdón, van a teñirse de color amarillo por el viraje de mannitol, que ya se rompió en moléculas más cortas y generan acidez, por lo tanto le da un tono amarillento en una placa que es de fondo rojo. Esa es selectividad. Me captura lo que yo necesito, me captura lo que para mí es necesario, porque como yo estoy diagnosticando, necesito correr contra el tiempo, ¿ya? Selectivo. Este es un medio diferencial. Miren, el corte cuadrado. Si ustedes ven, a ver, José Luis Rodríguez, ¿cuántos tipos de colonias ves? Disculpe, profesor, no lo escuché. ¿Cuántos tipos de colonias ves? En el cuadrado, Sí. nada más. 2 tipos, profesor. Describe cuáles son. Una de color marrón y otra de color negro. Una de color marrón. ¿Seguro que es marrón?
o en este caso unas de color transparente, palo rosa, y otras de color negro. La al cuadrado, ojo, estoy solamente en la parte del cuadrado, todavía no las dos bolitas que están a la derecha. En Sí, un pedazo de cuadrado hay unas colonias de color negro, 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 con sí. variaciones a marrón por algunas zonas, y otras que se quedan transparentes o a palo rosa, están más abajo. Ese medio de cultivo se llama el agar SS. Y ese agar SS, pregunta de examen, es el agar Salmonella shigella. Agar SS, ustedes conocen más comúnmente como agar Salmonella shigella. Ese es el agar Salmonella shigella. Vamos a ver un corte a la mitad. ¿Ya? Miren cuántos tipos y formas y características o colores pueden crecer en el agar Salmonella shigella y que me permite diferenciar al resto. Está Salmonella, que es negruzca, negra. Está E. coli, que va a utilizar la lactosa presente en ese medio y se va a teñir de rosa. Está Shigella, que va a ser un verde militar oscuro y estrellado. Está Proteus, que tiene un palo rosa con un punto centro. ¿Ya? Medios diferenciales. En el otro extremo tenemos otra colonia. Abajo, abajo, abajo. Agar eosin azul de metilén blue. Agar eosina azul de metileno. MB. ¿Qué tiene de particular la señorita que dijo acá estamos, los valientes del M8? ¿Qué ve, señorita, ahí? ¿Qué mira en la placa? ¿Qué es lo más saltante ante sus ojos? Armaulía. La placa. Yo de nuevo. Doc, dígame. Es que no veo si estás. Tendría que salir para ver quién alza el micrófono. A ver. Sí, ya. Yo me preguntó y yo hablé de nuevo. Ya, Dígame. Canorio, Henry Aquino, Roxana Banana, no contestan. Profesor presente, profesor. Ya, Henry Aquino, adelante. ¿Qué ves aquí? Abajo. No la al cuadradito, no la de arriba, dice Grow of Streptococcus, sino la de abajo. ¿Qué salta a tus ojos? Son amarillos, amarillo resaltante, profesor. ¿Color qué? Una colonia. ¿Color qué? Amarillo, amarillo oro. ¿Ese es amarillo? Resaltante, ¿Es sí. amarillo? Yo le veo amarillo oro. A ver, los colores de naturaleza. ¿Qué color lo ven? Profesor, el verde fosforescente. Un verde dorado, profesor. Verde metálico, muy bien, no dorado. Yo no veo amarillo, es esto, es Ebraína. Este es amarillo patito, amarillo pastel, amarillo platanito mosqueado, amarillo es esto. Este es verde, verde olivo, verde esperanza, verde topacio, ¿ya? Ni siquiera por aquí se da esa paleta de colores. Ustedes van a trabajar algún día en una empresa farmacéutica, deben saber lo que es un pantone de colores. Por aquí va este verde, por aquí va este verde. Ya su compañera dijo algo, ¿no? El verde metálico. Este es un verde metálico, ¿ya? Esa forma metalizada de colorear no es fosforescente, ojo, fosforescente es el agar cetrimide. Esto es fosforescente.
fluorescente, miren. Y a la luz ultravioleta más aún. Miren cómo florece. Ese es fluorescente. Agares fluorescentes, ¿ya? Agares fluorescentes. Está ese, ¿no? Está el agar fluorescente de hormonas. Miren cómo florece ante la luz ultravioleta. Miren cómo florecen. ¿Ya? Bacterias fluorescentes. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene el medio, por lo tanto, hace que se diferencien entre sí. Aquí sí es selectivo. Quiere que crezcan las columnas Grosella, que son los coliformes, como Escherichia coli. Pero hablar de medios de cultivo, ya hemos visto esto de aquí, que es la autotrofía, heterotrofía, es hablar de medios simples, los que van a crecer de todo, los que no tienen mucha exigencia nutricional y medios enriquecidos. Existe un agar leche, existe un agar papa, existe un caldo papa dextrosa, existe un caldo carne. Existe la infusión cerebro-corazón, que literalmente tiene cerebro y corazón, pero lo venden ya pues ligerizado, ¿no? Viene el polvo, el digerido digerido de cualquiera de estas, digamos, ingredientes. Ese digerido es pulverizado y se comercializa como un ingrediente. ¿Lo puedo hacer por la vía natural? Sí, con mucha asepsia y protocolos de los cuales uno puede obtener en volumen esta concentración de elementos en el medio del cultivo, ¿no? Ahora sí, lo que dijeron, ¿qué factores influyen? La temperatura. La temperatura puede ser extrema y va a definir los ciclofílicos, los mesofílicos y los termofílicos. Aquellas bacterias que se acostumbraron al calor y las que resisten son, ¿no? Termofílicas, calor extremo. Mesofilia, 20 a 40, zona intermedia. Ciclofilia, de 15 hacia abajo, ¿no? Hasta menos 20. Hay bacterias ciclófilas. Ya no es un secreto de que hay bacterias ciclófilas, ¿no? En base a la temperatura y al récord de tardanzas, ¿no? Al récord de elementos, disculpen, al récord de elementos está los que son ciclófilos extremos o extremófilos, los ciclófilos tal cual, los mesófilos, los termófilos, los hipertermófilos, ¿no? Más allá de 120. El pH es un factor también importante. Bacterias acidofílicas, filos, amor, ácido. Me adhiero a la condición ácida de la pasta de tomate. Me adhiero a la condición ácida de las anchovetas en salsa de tomate. Me adhiero a la condición ácida de estos yogures, condición ácida. Condición neutrófila, la que es común, y condición halófila. ¿No? Halófila. Profesor, una pregunta. A lo tolerante, ¿no? También, ahí está lo que habíamos dicho, acidófilo, neutrófilo y alcalófilo. Alcalófilo, no halófilo, ¿no? Esto no sé si lo vi con ustedes. A ver, acá va a estar... Voy a buscar ya. Busquemos a las personas. Ah, acá lo tengo. ¿Dónde están ustedes? González Torpoco. Ya vamos poniendo nota, ya hoy día sí hacemos nota. González Torpoco.
González Torpoco. Presente, profesor. Ya, González Torpoco. Imagina que eres una bacteria. Mañana viene un genio y te concede un deseo. Y eres una bacteria. ¿Dónde te gustaría estar? Cada puntito de ves ahí en cada uno de los tubos es una bacteria. Tú eres un puntito, una bacteria más. ¿Te gustaría estar en el tubo 2, en el orden de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, en el tubo 3, en el tubo 4, en el tubo 5 y por qué? No en el primero, que es sin inocular. En el último, doctor, en anaerobios facultativos. A ver, dime por qué. Para poder agruparnos con los otros microorganismos más que están ahí. No está muy preciso. Ya. Moreno. Rojas. Sí, doctor, buenas noches. La misma pregunta. Si tú fueses una bacteria representada por un puntito, ¿en cuál de los grupos te gustaría estar? ¿O en cuál de los tubos? En el tubo 2, no el 1, porque el 1 no hay una bacteria, el 3, el 4, el 5 o el 6. Vuelvo a repetir. Si tú fueses una bacteria, ¿en qué grupo te gustaría del tubo estar? ¿Nadie? A ver, adelante. Profesor, profesor, en el segundo, aerobios obligados. En el segundo. La señorita dijo en el último porque estaban en contacto con todos. No era muy lisa la respuesta. Yo les pregunto a ustedes. Ustedes, y nosotros, ¿podemos vivir sin oxígeno? No. No, doctor. No. Entonces somos aerobios Obligados. Obligados. Porque necesitamos oxígeno. Si fuéramos una bacteria y estoy en un medio de cultivo, ¿dónde está el oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? Aerobios obligados. Anaerobios obligados. No. Anaerobios facultativos. Facultativo sería. A ver, en orden. El oxígeno sería lo que está por encima de los puntitos rojos del segundo tubo. Esa región, esa columna tiene oxígeno. Entonces, si nosotros somos aerobios obligados, buscamos siempre el oxígeno. ¿Y dónde está el oxígeno? Por encima, en la columna de oxígeno que ven. O sea, si yo estoy acá, estoy ahorita, me voy a mi techo, miro al cielo, todo eso es la atmósfera. Nosotros justamente buscamos estar en la atmósfera. O a algunos de ustedes les gusta meterse como Aquaman hacia abajo y ir hacia las profundidades. Ahí el oxígeno va a disminuir. Una salamandra, un renacuajo, los mismos peces tienen una forma de contrarrestar eso. En el oxígeno disuelto en el agua. Pero nosotros somos aerobios obligados. Tenemos la tendencia siempre de tener una atmósfera de oxígeno. ¿Y qué pasa en la primera? Los aerobios obligados tienen encima el oxígeno y su crecimiento va a ser siempre hacia ese lugar. ¿Ya? Hacia ese lugar. Entonces, esos son los aerobios obligados. ¿Alguno de nosotros puede de una u otra forma aguantar su vida sin oxígeno? De nosotros,
no una bacteria. No, doctor. No, doctor. No, Si doctor. si nosotros nos mandan a un lugar donde no hay oxígeno, sino otro gas, un gas metano, o el mismo gas propano que desplaza el oxígeno porque es más pesado, nos morimos. Al no tener oxígeno, nosotros nos morimos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría lo que pasa en el tubo 4. Solamente aquellos que sí podrían vivir sin oxígeno crecen en el fondo. El resto, como nosotros, ha muerto y no crece porque no es nuestra condición. Entonces, esos son los extremos, los aerobios obligados y los anaerobios obligados. En las bacterias están los dos grupos. Los que van a vivir con oxígeno y necesitan oxígeno, y los que no necesitan oxígeno y crecen. Por ejemplo, en un enlatado, en una conserva de atún, sellada al vacío en un enlatado, no hay nada de oxígeno. Sin embargo, se contamina. ¿De qué? De otras bacterias anaerobia obligadas. ¿Ya? Anaerobia obligadas. Pero volviendo al tema de los aerobios obligados, nosotros somos obligados porque es nuestra única condición. El día que dejemos o bajemos el nivel de oxígeno, morimos. Por eso, nuestra naturaleza es tener la condición de aerobios obligados y viceversa con el anaerobio obligado. Pero en las bacterias hay una salvedad. Algunas que les guste el oxígeno, en momentos en que las papas queman, también pueden crecer en anaerobiosis. También. A eso se le llaman anaerobios facultativos. ¿No? Los que pueden jugar con las dos formas, o aerobio obligado o anaerobio obligado. No, yo hago los dos. Tengo bifuncionalidad fisiológica. Anaerobio facultativo. Y hay otros, tubo número 3, que no toleran mucho oxígeno, pero sí cuando baja un poquito. Sí cuando de repente le hemos reducido de 21%, ¿no? De oxígeno, del 21 hemos reducido de repente a 15, a 12, todavía pueden crecer, ¿no? La microaerofilia es una característica de muchos organismos. La micro, el crecer no a la superficie, sino un poquito más abajo. Esta es la influencia del oxígeno en el crecimiento de las bacterias. Ahora viene la influencia de la sal. La sal es importante. Mantener el equilibrio homeostático de una célula es importante. Por eso que existen medicamentos que buscan regular ese equilibrio hemostático por una enfermedad prolongada, por tratamiento oncológico, por ser diabético, por tener triglicéridos o simplemente por tener, digamos, otras formas. Es aquellos parámetros que buscan siempre regular la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Que una célula pueda mantener su 9%, no, de 8,5 a 9% de concentración de cloruro de sodio. Suero fisiológico, pues se llama el nombre, es la solución que tiene esta cantidad. Todos los seres vivos
tienen que respetar su equilibrio fisiológico. Cuando hay incremento, cuando de repente Moreno se va con su pareja al cine y piden sus nachos, piden su tremenda canastota de palomitas, más 3 panes con hot dog y un choripán, harto consumo de sal en ese momento. Y para colmo, papitas Pringles. ¿Qué pasa con las células? Se deshidratan. El cuerpo pide agua por exceso de sal. Y esa regulación del equilibrio hemostático se da. Se llega al equilibrio, ¿no? Eso es lo común. Pero hay bacterias que, sabiendo que existe un fenómeno de equiparamiento, equilibrio homeostático para que las células tengan ese 0,9, y ahora está demostrado que no solamente son las bacterias, sino también los seres humanos, todos nosotros tenemos que tener esa concentración universal de cloruro. Si no, pasan consecuencias graves porque estamos generando una intoxicación y es un tema ya ahorita mediático, ya todos conocen. Pero las bacterias también necesitan que exista ese equilibrio homeostático. Las que no pasan al nivel de las extremófilas, y ya lo vieron en el video. Las que toleran concentraciones por debajo del 9% de sal. No en sangre, por decirlo así, porque eso no tienen sangre, sino en su genoma. Halófilos bajos, halófilos moderados, halófilos extremos, ¿no? De 1 a 6% halófilos bajos, del 6 al 15% halófilos extremos, e hiperhalofilia 15 a 30% de sal. O sea, una sal que está en los desiertos de Antofagasta, ¿no? Una bacteria que consume sal, supere esos límites permitidos de sal o los comunes para tener la vida extremófila, ¿no? Es un factor concentraciones de sales. Así como hay este factor de concentración, también existe el factor, ¿no? Factor concentración de sales, también existe el factor concentración de azúcar, porque también hay bacterias sacarofílicas, bacterias que se adhieren cuando hay excedente de azúcar, ¿no? ¿Todo? Listo, acá. Muy bien. PPT siguiente. Cinética de crecimiento. Las bacterias crecen en base a la sinergia, a la suma de fuerzas catabólicas y fuerzas anabólicas. Catabolismo y anabolismo, ¿no? Ingreso de input, salida de outputs. En base a estas fuerzas metabólicas se construyen las moléculas propias para iniciar la glucólisis, la transformación del piruvato a lactato o piruvato a CO2. ¿Cuáles son? Son varias rutas, pero hay que tener en cuenta que las bacterias tienen una palabra: crecimiento. ¿Qué es crecer para las bacterias? Se puede pensar de dos formas. Crecer de forma ordenada poblacionalmente, era una bacteria, ahora son 10, 100, 1 millón, 2 millones, 3 millones, o se puede crecer en grosor, en tamaño. Ambos se llaman crecimiento. Uno que es el crecimiento individual y otro que es el crecimiento poblacional, ¿no?
Crecimiento individual, crecimiento poblacional. Y lo que ustedes están viendo ahí es una levadura que está gemando. El crecimiento celular a nivel de ciclo celular. Aún de eso. ¿No? Métodos y formas para ver ese crecimiento. Eso que vieron en curva se puede hacer con métodos gravimétricos, con métodos peso seco, métodos de peso húmedo, con métodos turbidimétricos, con métodos de cámara de Neubauer o Petrov-Hoff, la identificación por número más probable, ¿no? Número de membrana, también son métodos que permiten medir. Estos son algunos de los métodos, los gravimétricos, los métodos de consumo-producción, los métodos indirectos gravimétricos y los métodos espectrofotométricos, ¿no? En la cual va a haber una celda y hace en la celda se pasa al espectrofotómetro y se mide la densidad y con eso se plotea cuánto de bacterias hay. Otros métodos para ver población es la turbiedad, ¿no? El desarrollo. Los de citometría, los de recuento UFC, también, es sembrar. Filtración, otro método también, muy importante. Número más probable, tabla probabilística. Los que llevan el curso de agua saben cómo usar la tabla. Y eso es lo que ya les había mandado. Muy bien. Nuevamente, ¿qué es el crecimiento? Y ustedes ya saben que está influenciado, es una curva, tiene 4 zonas muy definidas, pero lo muy importante aquí es que hablan de una muerte después de la muerte. Fase lag. Ahora sí. La fase de adaptación al medio, la fase intermedia, la fase en la cual el microorganismo todavía está iniciando, enfrentándose, ¿no? Le está gustando recién el apoptona, le está gustando recién las proteínas, le está gustando. Luego sigue la fase en la cual se incrementa, la fase de crecimiento exponencial. Ya no crece de 1 en 1, sino exponencialmente, 10 a la 2, 10 a la 4, así, gradualmente. Una fase intermedia llamada declinación de la fase, luego sigue la estacionaria y finalmente la muerte. Después de la fase de muerte puede haber una vida después de la muerte, ¿no? Y acá hay otro elemento importante, el famoso mu. ¿Qué es mu? Mu es velocidad específica de crecimiento. Es decir, ¿a qué velocidad en un cultivo adecuado con una concentración, ¿no?, equilibrada, estacionaria, confort, ni sumo ni resto, estoy nada más, ¿no? Y finalmente muerte. Los mu varían. El mu de la fase lag es menor al mu máximo. El mu de la fase log es, como es el mu en la fase log o aceleración, menor al mu máximo, pero es en la fase secundaria que es igual y en el, ¿no?, tenemos esa cuarta fase. Y aquí hay un poco de cómo se da la latencia, qué es la latencia, qué es la logaritmia, ya lo hemos visto, llamada también idiofase, porque la otra es tropofase. La tropofase se da en la logaritmia porque la bacteria come, se alimenta básicamente en la segunda quincena de, en la segunda parte, perdón, de un tiempo,
se alimenta, incrementa su velocidad, ¿no? Pasa un cierto tiempo y bajo muchas condiciones se duplica. Si hay 100 bacterias, 200, después 400, de ahí 4.000, 10.000. Es constante. Luego el confort. El equilibrio. Se dejó de construir todo lo que son los nutrientes. Los seres en nutrientes, pero más específico es la fuente de carbono y energía, las moléculas, las principales moléculas mediatas con las que luego se empieza toda la bioquímica de la vida. La fase de muerte, y hay que traer, la fase de muerte, hay que entender que la fase de muerte, algunas bacterias han estallado, han roto, se han disgregado y están sueltas de repente de un pedacito, una de estas, están ancladas, recuerda, ¿no? Entonces, se trae, ¿no? Muerte. Pero después de la muerte hay una llamada vida después de la muerte. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se da ese crecimiento. Aquí va a ser complicado si lo hago ahí. Entren, por favor, a su hoja de trabajo, donde dice prácticas y neta modelo taller. Muy bien. Acá. Modelo A, perdón. ¿Qué ven ustedes ahí? Ven un ejercicio resuelto. ¿Ya? En la primera columna vemos horas. Hora, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta los días que hemos hecho. Profesor, disculpe, estamos en el link, está ese tema, ¿no? Que envió. Sí. ¿Con qué nombre lo encuentro, doctor? En el link está, profesor. Con práctica. Hoja de trabajo práctico, material de curso. Muy bien. ¿Listo? Ya. ¿Tienen alguna consulta? Ya, para hacer el primer break. Ya. En la primera columna tenemos de 0 a 20. ¿Correcto? ¿20 qué? 20 horas. Es un ensayo de un cultivo de 20 horas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la hora 20. Hay un número de células que yo puedo decir 560 o puedo hacerlo con exponencial, 5.6 por 10 a la 2. ¿Ya? Acá, mejorarlo con 10 elevado a la 2. Lo que tienen acá no es más que la gráfica. Ojo, la gráfica de los 20 puntos frente a este resultado. Al tiempo 1, 100 bacterias. Al tiempo 2, 400. Al tiempo 3, 500. Al tiempo 4, 700. Al tiempo 5, 800. Al tiempo 6, 1200. ¿Se entiende? Yo voy haciendo una curva. Bueno, voy dibujando los puntos y eso va a representarme una curva. Algunas más empinada, algunas con diferencias, etc. Pero cada ejemplo me da una curva. Pero ojo también, dice resumen, en microorganismos, ya, ojo, el cambio es exponencial. El cambio es exponencial. Al ser exponencial el cambio, imagínense, yo tengo 1 por 10, 10. Y en las 2 horas ya tengo 1000.
¿Cómo sería el punto de arriba abajo? Una gran distancia. Y de 1000 tengo a 10 millones. Otra gran distancia. ¿Existiría una métrica que pueda captar eso? No. Por eso que como las poblaciones microbianas son exponenciales, se pide sacar logaritmo. ¿Para qué? Para que pase lo que ven ahí. El 0 es equivalente a 2.11, el 1 es equivalente a 2.07, el 2 a 2.14, el 3 a 2.36, el 4 a 3.8 y se lleva a una unidad exponencial. Ya no, perdón, a logarítmica, disculpen, ya no exponencial. Como crecen exponencialmente, hay que sacar logaritmo para que se transformen en unidades más cortas. Es lo mismo, solamente que estamos suavizando la forma de hacer la curva. Y estas dos que ven aquí, estas dos son las que nosotros incluimos. Nosotros incluimos y hacemos estas dos. Con estas yo construyo, miren, con estos puntos que están aquí, estos de aquí, ahí están sombreando, se están formando esa figura. Luego tenemos que ver cuánto tiempo está en latencia. ¿Qué habían visto ustedes en la práctica? Eso lo van a hacer ahorita. Habían visto que latencia era esto, el tiempo de abajo. En todo caso, si lo ven aquí, lag, aquí, miren, lag. Lag significa, perdón, presentación, lag. Ya. Es el tiempo en el cual la bacteria todavía no está creciendo en cantidades exorbitantes, está que todavía se refresca, es como si el niñito que quiere entrar a la piscina y solamente está en la paterita, ¿no? O uno que está en la playa y hace frío y como que entra, no entra, está adaptándose. Lag, letargo, latencia o adaptación. Fase lag, fase latencia, fase letargo o fase de adaptación. Y luego viene y se dispara como una pendiente, log. Eso está aquí. Log. Si quieren, le incremento un poco. Y hago log. ¿Dónde está log? Ahí está. Al tiempo 0, al tiempo 1 sigue en lag, al tiempo 3 sigue en lag, al tiempo 4, desde el 3 en adelante hasta el tiempo 7, empieza el primer lag. Se está empinando la curva, ¿ya? Está avanzando de forma inclinada. Ya no está tanto en latencia. Con un vaivén, en el tiempo 7, 8 y 9, algo pasó, se detuvo. Una señorita dijo antes, no hubo temperatura, puede ser. El cultivo se malogró porque se fueron 3 horas de luz, 4 horas de luz, o de repente por ahí algo hubo, un metabolito, la cosa que se interrumpió, pero sigue creciendo, hasta llegar al tiempo 10. En el tiempo 10, ¿qué pasa? Hasta el tiempo 15, estacionaria, la famosa meseta. ¿Qué significa estacionaria? Que el cultivo ha llegado a un equilibrio. Ni mueren microorganismos, ni hay crecimiento. Están en equilibrio. En cambio, en el otro no. En el otro están creciendo, 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 reproduciendo, reproduciendo. Aquí ya no. Aquí ya estás en el mismo logaritmo, estás en la misma zona, con valores muy cercanos, y estás manteniendo estable, estático, ¿correcto? Hasta que en el tiempo 16 empiezan a morir, 17 morir, 18 morir, 20, y si yo continúo hasta 21, 22, 23, 24, más tiempo, llega a 0 prácticamente. Todas las bacterias estallan. No es que se están consumiendo todo el medio de cultivo, llegado un momento se le agotó el nutriente, ya no hay que consumir, muere.
Eso es lo que ustedes van a hacer. Yo, en el ejemplo que ven aquí, ya está sombreado. De la 0 a la 3 es la latencia. De la 4 a la 9 es la logarítmica. De la 10 a la 16 es la estacionaria. Y la 17 a la 20, ojo, es 17 a la 20. Fase de muerte. Muerte. Pero algo que dice el PPT y que no lo han revisado, no lo hemos visto. ¿Dónde está? Aquí. Entre fase lag y fase logarítmica hay un punto de aceleración o una fase, este cachito. Entre fase de crecimiento y fase estacionaria hay una fase corta de declive o un punto de declive, justamente el momento en el cual pasa de una situación a otra. Eso también está para que ustedes lo revisen y lo detecten. ¿Dónde está el punto de declive? Aquí sería aceleración, el de acá. Y aquí sería el punto de declive. Aquí, ¿no? El 10. Esto está desordenado para que ustedes lo ordenen, ¿no? Fase de latencia, ¿cuál es? Ya, fase de latencia es el 1. ¿Cómo lo grafico? Fácil, mi flechita la corro. Todo esto es fase de latencia. Los 4 puntos. ¿Ya? Correcto. Y para que se me entienda, lo bajo. ¿Ya? Ahí. ¿Listo? Tienen que ubicar las 5 fases. Latencia, aceleración, ecuacionaria, ¿ya? Las 5, por favor. La latencia, el punto de fase de aceleración. Y luego vamos a calcular la velocidad, el número de generaciones y el tiempo de generación. Eso después del break, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? No entrar acá, pueden usar esto, o sea, pueden revisarlo cuantas veces quieran, no lo borren nomás, pero ustedes tienen que entrar a modelo A o modelo B, cualquiera de los dos para que ustedes vean. Tienen que diseñar, ya trabajan en equipo, un caso práctico. Se cultivó una bacteria láctica para fermento de Masato, la cual creció a una velocidad de, punto suspensivo, que recién la vamos a hallar, en un tiempo de generación de tanto, en tantas generaciones. Pero tienen que diseñar ¿qué? Donde dice plantilla práctica, aquí está en vacío. Vas a empezar a decir, al tiempo 0 me creció 130 bacterias. Continúas. Bueno, lo descargas si quieres y después lo vuelves a subir. Eso es lo trabajo, pues está para que te lo cargues. Esa es una plantilla, modelo. Al tiempo 1, 250. Al tiempo 2, 430. 430. Invéntate. El 3, 570. El 5, 1256 o 1250, ¿no? 250. Arbitrariamente, doctor. Arbitrariamente, pero ojo, estos automáticamente, pues chequéalo, vamos a ver, te va a ir cargando, ¿ah? A ver, está aquí, logaritmo, sí. Acá ponlo para que salga, ¿ya? A ver, 130, ajá, ahí, en la segunda columna la pones. 130, 570, 690, 1290, 2590, o 50, ya 4500, 7500, que está abajo, no le estoy inventando, ya de aquí desde 45,000, y así, 60 y 70,000, le vas poniendo arbitrariamente
y te va sacando automáticamente el logaritmo. ¿Te das cuenta? De tal forma que eso construya esos datos de aquí, para que no sea todos los números. Si gustas, lo copias. Agarras, porque tienes que copiar, en el resumen, copiar como número. Pegar. Ahí está. Acá no sé por qué no sale. ¿Ya? No, acá está mal. Pegar especial. Solo valores. Ahí está. ¿Listo? Ya te salió la curva. ¿Lo viste? De eso se trata. Y luego en equipo me dicen, de acá hasta aquí, aquí lo ves, hasta el tiempo 3, para nosotros es la fase lag. Lo sombreas. Lag. De la 3 en adelante hasta la 8 es la fase log. Lo sombreas. ¿Ya? Construyan eso. 10 minutos de descanso, 8:20, y luego cada uno descargue esto. No use el del Drive, por favor. Descárguenlo en una computadora y empiecen a trabajar. Después de minutos vuelvo. ¿Ya? Dejo de presentar y organícense. En grupo. No pueden copiarse, cada uno va a tener que trabajar hipotéticamente curvas distintas, ¿ya? Doctor, en grupo, ¿no? En los grupos.